Dentro de una sociedad globalizada donde cada una de las personas tiene el poder de elegir cómo desea ser o simplemente cómo se quiere mostrar ante las personas que lo rodean, solo es criticada o rechazada a diario sin conocer el porqué de su elección. Este rechazo se debe en la mayor parte de los casos a la ignorancia acerca de esta condición y a las leyes negras que lo rodean, así como a la desconfianza en los profesionales que la tratan, temiendo que lo hagan por hacer fortuna o que pertenezcan a alguna especie de secta peligrosa. Para enseñar equidad no hay que quitarle su identidad. ¿Un niño y una niña son lo mismo? A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen, sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos ellos son diferentes, no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales, pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma en que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que en la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la sociedad, lejos de los padres y de la familia, puede programar lo que es un niño y una niña. Si un papá puede usar un vestido y lápiz labial, si una mujer puede conducir camiones, si un bebé tiene dos mamás o puede tener dos papás, la sociedad, según algunos, debe desaparecer las diferencias entre masculino y femenino. De este modo, estando revueltos niños y niñas, son idénticos. La desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe que es niño? Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es un niño y una niña ya no sabe que es una niña. ¿Arreglamos el problema de igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a nuestros niños. Queremos una sociedad que forme espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas y a los niños ser niños. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Antonio Moreira. Tengo 25 años de edad, licenciado en Comunicación Social. En la actualidad trabajo en una empresa privada. Bueno, creo que las personas con diferente orientación sexual son personas humanas que sienten, personas que anhelan, personas que desean superarse en la vida como una persona heterosexual. Bueno, yo me di cuenta que sentía atracción por alguien de mi mismo sexo a los 17 años de edad. Prácticamente ya estaba en el sexto año de colegio cuando tuve mi primera experiencia homosexual y me di cuenta que me sentía atraído por chicos. No, de hecho fue la persona que me dio el empujón, por decirlo de esta manera, a darme cuenta de la atracción que yo sentía por otra persona del mismo sexo. Al inicio no, porque no se daban cuenta, pero luego, cuando aproximadamente 2 años, luego de que yo me di cuenta que ya era una persona homosexual atraído por una persona del mismo sexo, sí, de hecho me metieron al psicólogo, me daban hormonas, me hicieron exámenes, pero sin embargo eso es algo que no resultó al final de los tiempos, porque en la actualidad ya mi familia me acepta tal y cual soy.
No, de hecho, no he tenido nunca ningún tipo de inconvenientes en los lugares de trabajo en el cual yo he estado. De hecho, creo que una de las cosas por las cuales yo me he caracterizado es implementar o aplicar todos los conocimientos que yo he tenido para que la orientación sexual que yo tenga pase a segundo plano. No, hasta el momento no he tenido ningún tipo de inconvenientes porque yo siempre hablo con ellos con respeto para de la misma manera recibir respeto. Lo primero es mostrarse como sí mismo, siempre con respeto, eh, aplicando todos los conocimientos que uno ha aprendido durante la vida. Adicional a eso, puedo acotar que siempre hablar con sinceridad y mostrarse tal cual es uno. Durante la semana nos encontramos con los típicos problemas de oficina o estudio y por lo general nos causa mucho estrés y esperamos con demasiadas ansias que llegue el fin de semana para poder tener un momento de relax con amigos, compañeros de oficina y en algunos casos con nuestra pareja. Para la comunidad LGBTI, las opciones son muy variadas en precios y sitios, pero siempre se tiene un espacio para la diversión y el entretenimiento. Era viernes, un día común y cualquiera. De poco a poco estaban llegando las personas a este sitio de diversión, donde solo deseaban disfrutar de la buena música y de los diferentes espectáculos que se presentaban aquella noche. Drag queen o drag queen es un término que describe a un hombre que se viste y actúa a la usanza del estereotipo de una mujer de rasgos exagerados. Es una forma de personificación femenina y transformismo en el que una persona altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y apariencia de una mujer de caricatura, frecuentemente exagerando las cualidades estéticas asociadas popularmente a la feminidad mediante la utilización de vestuario flamboyant, peinados exuberantes y maquillaje, originado de una intención primordialmente cómica o satírica. Lo que yo veía en el espejo reflejado de mi imagen no era lo que yo sentía como individuo. Entonces empezó un choque de emociones y de sentimientos porque yo crecí en una sociedad súper machista y yo sabía que iba a ser motivo de castigos o reprensiones el hecho de yo expresar que yo no me sentía bien siendo niño, ¿ya? O sea, yo lo que veía en el espejo era una cosa, pero lo que mi forma de sentir era diferente, mis gustos no eran los mismos gustos de los niños que estaban en mi entorno. Entonces fue un conflicto, una lucha desde esa edad hasta hace muy poco tiempo. Fue una lucha, como te digo, una lucha conmigo mismo, porque yo decía, ¿qué hago? O sea, yo sabía que si yo lo expresaba, como te lo digo, o sea, iba a tener un castigo. De hecho, como anécdota te puedo contar que una vez utilicé máscara y me regañaron y me pegaron, ¿ya? Una vez también estaba probando hombreras de los años 80, inicio de los 90, y fue lo mismo. Entonces, definitivamente no podía yo expresar lo que yo sentía cuando tenía la oportunidad de quedarme en casa sin nadie o de ir a la casa de algún familiar, de una de mis tías. Yo me podía soltar, me expresaba mejor. Me probaba zapatos de mi mamá, de mis tías, probaba con maquillaje que mi mamá
probablemente ya desechaba y pues así lo fui haciendo, pero realmente el momento en el que yo pude ser libre de pensamiento o más bien de acciones, porque siempre pensé igual, pero no lo podía desarrollar, entonces fue cuando me vine a vivir a Ecuador. ¿Ya? Yo nací en Colombia, yo soy colombiana, mis padres son colombianos, y yo me vine a vivir a Ecuador cuando yo tenía 16 años, porque vine a hacer la universidad. Entonces, cuando me sentí realmente sola, me sentí libre. O sea, yo me miro en el espejo y me amo, yo me miro en el espejo y me acepto, yo me miro en el espejo y me gusta la dualidad que veo de mí reflejada en un espejo. Entonces yo no tengo problema que si tú me ves en la calle y tú conoces mi nombre de hombre y tú me llames por ese nombre. Creo que el que está quedando mal eres tú. Y creo que el grupo social que queda mal es ese que te quiere hacer sentir mal. ¿Ya? Porque yo soy consciente de lo que soy. Yo me siento orgullosa de ser una mujer transgénero. Me siento feliz de verme como me veo, me siento feliz del apoyo que siento de la gente que quiero, de la gente que me quiere, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia en general y los amigos, ¿no? Yo me siento súper bien, yo no tengo ningún tipo de complejo en ese sentido. Yo creo que los acomplejados son las personas que tratan de hacerte sentir mal, porque yo creo que esa es la intención, ¿no? Recordarte que eres, y yo lo sé todos los días, porque yo me veo todos los días y yo sé lo que biológicamente soy, pero también sé lo que siento y sé lo que quiero expresar. La homosexualidad es una orientación sexual que se define como la interacción o atracción sexual hacia individuos del mismo sexo. El término homosexual fue popularizado en el libro Psicopatía Sexuality, y desde entonces se ha convertido en objeto de intenso debate y estudio. Inicialmente se catalogó como una enfermedad, patología o trastorno que había que curar. Durante los años en que los nazis estuvieron al frente del Tercer Reich, muchos fueron los perseguidos y a los que se intentó eliminar. Y la homosexualidad era uno de los males que había que extirpar de la sociedad. El doctor Karl Barendt, mayor de las SS y médico en el campo de concentración de Buchenwald, fue la persona elegida por Heinrich Himmel para experimentar o conseguir algún remedio infalible para extirpar la homosexualidad. Uno de los experimentos para curar dicho mal era obligar a una mujer a acostarse con un hombre homosexual para así reconvertirlo. Pero evidentemente fue un fracaso absoluto, por lo que se optó por técnicas quirúrgicas, entre las que se encontraban extirpar el pene o la castración de los testículos, con lo que se evitaría que tuvieran impulsos sexuales hacia otros hombres del mismo sexo. Barendt y su equipo médico estaban en el convencimiento de que la homosexualidad se podía transmitir a los hijos, siendo los varones los portadores, y de ahí todo el empeño de curar la enfermedad en los hombres sin prestar demasiada atención en curar a las lesbianas, que no representaban grandes problemas para ellos. La homofobia es la aberración o discriminación hacia las personas homosexuales. Por otra parte, el matrimonio homosexual es algo que ya es aceptado en varios países como Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, entre otros. La cirugía de transexualismo es una cirugía de tremendo gran riesgo, porque no es muy fácil, casi muy complicado hacer una cirugía de cambio de órgano genital masculino a órgano genital femenino, ya que la persona viene con una gran capacidad de pensar que va a tener terminaciones nerviosas, que va a tener las otras funciones como la de orinar, funciones como la de eyacular, funciones como la sensibilidad, y aparte la higiene y sanitariedad de cómo va a limpiar esos órganos
es una cosa muy, muy difícil. Entonces, las cirugías básicamente que se plantean en el transexualismo, le puedo decir que es una cirugía de muy alto riesgo. En las otras cirugías, como son los implantes de mama, implantes de glúteo, liposucción, prácticamente son las mismas, tienen el mismo nivel de riesgo que lo tiene cualquier tipo de cirugía, que pues tiene un riesgo, porque tiene el paciente que ser bien evaluado en lo médico, en lo cardiológico, en lo hemático, para poderse hacer el procedimiento quirúrgico. Bueno, los riesgos van desde que se pueda morir hasta de que le pueda dar una infección o le pueda generar enfermedades colaterales como anemias fuertes, que pueda afectar su estado de salud en general. Esas son las cosas que básicamente que comprometan su vida. Ese es básicamente el riesgo al que no se quiera, en donde el remedio sea peor que la enfermedad. Las recomendaciones básicas que se les da a todos los pacientes: primero tener una consulta con el médico, luego establecer cuáles son las metas del paciente, luego mandar las distintas exámenes de laboratorio que se piden, exámenes de sangre, exámenes bioquímicos, radiografías, evaluaciones cardíacas, y si es posible una consulta con el anestesiólogo para ver si no tiene alergia o intolerancia a algún tipo del anestésico que se va a utilizar. Bueno, aquí en el Hospital Militar, como institución pública, está regulada por la Carta Magna, que es la Constitución de la República, ¿no? En uno de sus artículos dice que no hay que discriminar la cuestión de género. Y por lo tanto, la institución estaría abierta a ese tipo de contratación con la diferencia de la cuestión de género, ¿no? Respetando los mandatos constitucionales. Quisiera topar un poco que nos humanicemos, ¿no? Es el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona que esté viendo este video, porque a veces hay que estar en los zapatos del otro para poder comprender a la otra persona. Nosotros somos uno de los... la humanidad en sí, nuestro cuerpo humano funciona como un milagro más de Dios, ¿no? ¿Por qué topo esta parte de humanizar a cada uno de nosotros? Porque de otra manera debemos comprender y adaptarnos a personas con otras ideologías, con otros tipos de en pasado de estructura biológica, con este sentir de necesidades, ¿no? Tenemos el género masculino, femenino, los transgéneros, en la cual trata siempre de interrelacionar con el contexto, ¿no? Algunos quizás hayan tenido la experiencia de compartir con una persona transgénero, una persona homosexual, y vemos los puntos de vista que tocan ellos, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Y mi mayor consejo es que nos humanicemos, porque somos seres humanos, ¿ya? Imagínense que a veces podemos recibir clases de la propia naturaleza, ¿ya? Pero lastimosamente nosotros tratamos siempre de minimizar al otro, ¿no? Por sus condiciones, por su estereotipo que lastimosamente la sociedad ha formado, ¿no? Y esto podría ser, mi consejo, es humanizarnos un poco más. La sigla se ha establecido como una expresión de autoidentificación colectiva y ha sido adoptada por la mayoría de comunidades y medios de comunicación LGBT en muchos países del mundo. Existen muchas variantes en las siglas, como el cambio de orden de las letras LGTB o GLBT, que son las variantes más comunes del término y las que más frecuentemente se observan en el uso actual. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Francisco Javier Morales Alamillo, tengo 23 años, me conocen en mi ambiente como Francesca Parker. Me destaco por ser una persona súper amiguera, me gusta conocer,
molestar un rato con mis amigos, y eso me destaco como una persona súper amiguera. Bueno, en los dos trabajos que yo he ejercido, en el de Gloria Saltos y en la peluquería de Fernando Vélez, pues me ha ido muy bien porque me he llevado con todos mis jefes, con todos mis amigos. Siempre he salido de una manera bien, o sea, pidiendo mi propia renuncia porque ya he querido hacer nuevas cosas, proyectarme en un propio negocio. Entonces, sí, para que me ha ido muy bien, no he sentido ni una discriminación ni nada por el estilo. Sí, en realidad sí he conocido varias de mis amigas, que en una fue a una entrevista de trabajo así, la quedaron mirando mal y nunca le dijeron, ¿sabes qué? Este trabajo puede ser para ti, ni nada por el estilo, y simplemente le cerraron las puertas y nada más. Eso dependiendo también de uno mismo. Si uno se va a respetar, se viste adecuadamente, puede ser aceptado. Pero si alguien es vulgar, solamente pasa gritando, insultando, obviamente no los van a aceptar como es. Si uno se da a su lugar, sí. Si uno es irrespetuoso, anda a la majadería, obviamente no lo van a aceptar. Generalmente todos nos inclinamos por el lado de la belleza, pero hay transexuales que pueden ser abogados, licenciados, doctores, porque sí he visto y tengo amigas que lo han hecho. Pero generalmente en mi ámbito la mayoría ejercen lo que es la profesión de la peluquería, de la belleza. Gracias a Dios no. Para que he tenido una madre, un padre excepcional que siempre me han apoyado en todo desde el primer momento que ellos descubrieron que yo era así, entonces siempre me han apoyado, siempre. Pues yo les recomiendo a todas las personas que sienten orientación sexual que se acepten uno mismo, que comiencen con uno mismo, porque si tú no te aceptas no puedes ser feliz con el resto. Que te respetes, hagan que te respeten, que luches por tus ideales, con lo que quieres y sobre todo que ayuden a tu misma familia a aceptarlos y que hablen con ellos, que no se queden callados. Esa opresión no es nada bueno. Entonces yo les recomiendo que ayuden a la sociedad a cambiar. Orgullosa y llena de júbilo llegó desde su natal Guayaquil tempranito a la convocatoria. Sabía que es una cita la cual no podría perder. Se trata de la activista transexual Dayan Rodríguez Zambrano, quien por años estuvo dedicada al activismo al favor de la comunidad LGBTI y ahora es la primera transexual en ocupar un cargo de elección popular en Ecuador. Justamente para la construcción de la política pública y la inclusión de las poblaciones en general. La actual constitución aprobada en 2008 sanciona toda forma de discriminación, un logro que la transgénero atribuye a la lucha constante de la comunidad a la cual representa. Ahora es asambleísta nacional alterna y cree que desde ese espacio se lograrán nuevas victorias. Hemos tenido la unión de hecho homosexual, hemos avanzado con el tema de género en la cédula de identidad, entonces eso nos da un panorama de que evidentemente estamos apuntando hacia otras temáticas que todavía no son alcanzables, pero que indiscutiblemente si las vamos trabajando poco a poco las vamos a lograr. Varias autoridades e incluso del movimiento país al cual representa se han expresado en contra del matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Diane, como le dicen sus amigos, asegura que aún resta mucho por hacer. Nosotros trabajamos, adicional de las leyes, también contribuimos con el tema de la socialización y aparte de la sensibilización de la sociedad en general, obviamente que vamos a alcanzar todos los derechos plenos para la ciudadanía en general. Tras una batalla legal en 2009, Dayan se convirtió en la primera trans que logró reemplazar en su cédula sus nombres masculinos y en mayo de 2016 se convirtió en la primera pareja trans junto a su esposo en tener su propio hijo.
¿Para qué? Yo reconozco justamente que la contribución que le hace con el cuidado de nuestro hijo, porque tengo que reconocerlo, yo he estado más dedicada al tema de la política y el activismo, eso me da la oportunidad también de poder reconocer dentro de él que justamente es un padre excepcional. Por estas actitudes, Diane ha sentado ya varios precedentes y estima que los ecuatorianos no requieren que se les prepare para los cambios, pues estos deben de darse y luego la sociedad adaptarse a ellos. En el año 2008, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 68, reconoció la unión de hecho entre parejas del mismo sexo. Sin embargo, no se la respetaba. Se presentaron varias quejas legales por parte de personas LGBTI y ante estas quejas, el Registro Civil emite una resolución en el año 2010 que impedía el registro de las uniones de hecho homosexuales. Colectivos encabezados por la Asociación Silueta X dialogan con el presidente a partir del 13 de diciembre del 2013 sobre la prohibición que impedía el registro civil de las uniones de hecho, logrando que se derogue la anterior resolución y promulgando una nueva asignada en agosto del 2014. En este mismo mes, la Asociación Silueta X, a través de diálogos con el Ejecutivo, logra que el Consejo de la Judicatura emita un documento en el que indica a las notarías que la denegación del registro de unión de hecho a homosexuales contemplará consecuencias legales y disciplinarias, con la finalidad de eliminar actos discriminatorios. Así que si había alguna duda sobre el derecho a registrar una unión de hecho, ya sea entre heterosexuales o personas del mismo sexo, ya no queda ninguna duda, compadre. Es su derecho. Cualquier cosa, reclamen al director de la agencia y si no, pues tomamos cartas en el asunto, pues será destituida esta persona por negar derechos constitucionales. Entonces, los colectivos LGBTI tienen todo el derecho constitucional de registrar en la cédula su unión de hecho. Y para que no queden dudas, ya está un nuevo acuerdo del registro civil. El 15 de septiembre del 2014 se lanza la campaña Unión Civil Igualitaria y entra en vigencia la reforma. La campaña Unión Civil Igualitaria inscribió en el registro civil a las primeros 5 parejas a nivel nacional y 3 parejas por parte de la Defensoría del Pueblo. En octubre del 2014, la campaña Unión Civil Igualitaria, dirigida por la Asociación Silueta X, propone reformas al Código Civil a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y en abril del 2015 se reconoce a la unión de hecho homosexual como el 5º estado civil en Ecuador, blindando esta lucha y asegurando que las próximas generaciones disfruten plenamente de este derecho. La ideología de género es una postura de los grupos fundamentalistas ultraconservadores que no es real. Con esta mentira buscan promover la superioridad e intereses de unos cuantos sobre grandes grupos como por ejemplo madres solteras, mujeres cabezas de familia, padres solteros o personas sexualmente diversas. Pero aparte de este concepto inventado por ellos, hoy nos venden la película Con mis hijos, no te metas, pretendiendo una supuesta defensa de la familia que lo único que busca es fomentar el machismo, el femicidio, el sexismo, el racismo, la homofobia, la transfobia, entre otros males sociales que han costado millones de vidas en el mundo entero. La realidad es que las mujeres y los grupos LGBTI defendemos las familias que se originan con el concepto básico del amor y respeto a sus semejantes. Pero el odio de estos grupos ultraconservadores no es nada nuevo. Nos dijeron que el divorcio desaparecería la familia. La familia no ha desaparecido. Que el matrimonio entre los afrodescendientes y los blancos extinguiría en la raza humana, no ha sido así. Que el uso de condones y métodos anticonceptivos fomentaría las infecciones como el VIH-Sida. Por el contrario, hoy se han salvado millones de vidas por el uso del condón. Se dijo que las transfusiones de sangre eran pecados, ya que eso era el alma de las personas. Hoy lo justifican, pero no piden disculpas por lo que dijeron. Quizás por esta razón, en estas marchas de odio hacia los derechos de las mujeres y las familias en sus diversos tipos, piden que vayan vestidos de blanco, porque para ellos el blanco es sinónimo de lo bueno, y seguramente lo negro es todo lo malo. Un claro ejemplo que la superioridad está escondida siempre bajo sus discursos y acciones.
No nos dejemos engañar por los mentirosos, por los odiadores y los fundamentalistas. Las mujeres y los grupos LGBTI no le están diciendo a nadie cómo tienen que vivir sus vidas. Lo que se pide es no discriminación, no violencia e igualdad de derechos entre hombres y mujeres ante la ley. Los ultraconservadores pueden tener una opinión y defenderla. Lo que no pueden hacer es discriminar e incitar al odio, camuflado bajo el concepto de un supuesto diseño tradicional. Y para esto, las y los LGBTI, mujeres y feministas, vamos a estar presentes siempre. Qué felicidad, siempre hemos tenido los desfiles y los festivales escondidos en ese espacio de allá. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hoy ha cambiado eso, hoy ha mejorado. El día de hoy hemos conseguido permiso para presentarnos aquí y de aquí en adelante todos los años nos presentaremos aquí. Este es nuestro espacio. Tenemos derechos, las políticas públicas han cambiado y hay que reconocer que hemos avanzado. Hay que darle fuerte para seguir adelante por más derechos, por matrimonio, por adopción. Sí, adopción, matrimonio, más derechos.